Presentación. Ahí está. Química heterocíclica, bueno, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 1, pues está la licenciatura de Bioquímica Diagnóstica y como que van de la manita todas. Y estamos en la sección, o se da en la sección de Química Orgánica. Y pues para empezar, así como, creo que ya me pasé, pero un ratito. Para que ustedes se adentren nada más así, porque dicen, bueno, química heterocíclica, pues, ¿qué voy ahí? Pues quiero nada más empezar a darles como que un concepto de lo que es el compuesto heterocíclico. Y el compuesto heterocíclico es un anillo o un conjunto de anillos cíclicos con un heteroátomo que sea distinto a lo que ya conocen en la química orgánica, que es el carbono. Entonces, este heteroátomo puede ser oxígeno, nitrógeno, azufre, pero sobre todo, como es el estudio adentrándose al nitrógeno, tiene una actividad biológica bastante amplia. Entonces, ustedes, así como ven esa estructura, fusionados esos anillos o un anillo solito, con un heteroátomo, esos son los compuestos heterocíclicos. Y ya con tener ese heteroátomo, pues la actividad biológica crece y para ustedes tiene una gran importancia. Y entonces ustedes van a poder estudiar todo este tipo de compuestos. Los objetivos de la asignatura, me voy a permitir leer los textuales, así como vienen en su plan de estudios, y es integrar los conocimientos adquiridos en los dos cursos de química orgánica anteriores para nombrar adecuadamente compuestos heterocíclicos y facilitar el estudio de las reacciones más importantes que conducen a su formación, así como el tipo de reacciones que llevan a cabo. Lo anterior considerando el efecto electrónico, estérico y estereoquímico. Mostrar la abundante participación e importancia de estos compuestos en sistemas biológicos, además de que representa un número significativo como principios activos en fármacos de uso comercial. Entonces, estos objetivos es lo que hemos estado tratando de irlos cumpliendo desde su química orgánica 1 para que cuando lleguen a esta asignatura, que es la química heterocíclica, pues vean esa aplicación. Aplicaciones de esta asignatura, bueno, pues tienen bastante. Ahorita que he estado escuchando a los demás compañeros con diferentes asignaturas optativas, muchos van de la manita con esta porque todo tiene que ver con la química orgánica. Si ustedes van entendiendo esos compuestos que se están formando y sobre todo estos compuestos heterocíclicos, pues van a poder entender pues más sus demás asignaturas. Tienen mucha relevancia, como tienen esas bases de la parte del nitrógeno, que son las bases púricas o las pirimidínicas, pues están los ácidos nucleicos, las vitaminas, hormonas, antibióticos, alcaloides, síntesis de fármacos, etcétera, ¿no? De muchos en gran importancia industrial. Y pues algunos ejemplos para nombrar y que son relacionados mucho a su licenciatura, bueno, pues está esa base de la vida como son los azúcares, los nucleótidos del ADN, del RNA, etcétera, etcétera, como ahorita lo acaba de mencionar la doctora Susi, pues va muy, muy relacionado. Si ustedes ven esas imágenes, tienen muchos de esos compuestos orgánicos, pero heterocíclicos. Y entonces, pues es lo que de esto se trata esta asignatura. La asignatura se divide en dos partes. Está la parte práctica y la parte teórica. En la parte práctica se lleva a un laboratorio donde se hacen normalmente 10 prácticas. No les puse el nombre de las prácticas porque va variando dependiendo del profesor o profesora que la dé. Normalmente son síntesis de fármacos que ustedes van a poder ver la aplicación de ellos y sobre todo que todos tienen esa actividad biológica y entonces es donde ustedes entran a ver esa parte biológica en donde actúa en nuestro cuerpo y cómo es que actúa a través de una síntesis orgánica. Sí, entonces normalmente son 10 prácticas las que se llevan a cabo y se llevan a cabo en el edificio L1 de la sección de química orgánica. De esto va a depender mucho o el antecedente que nosotros necesitemos es pues sus técnicas básicas de la química orgánica 1.
y aprovechando y haciendo un paréntesis, ahorita que se va a dar un taller de esas técnicas básicas, los que no pudieron llevarlas a lo mejor presencial, vamos a tener un taller de las técnicas básicas de química orgánica, regresando de vacaciones la primera semana, para que se puedan apuntar con su coordinadora y pues puedan tenerlas en práctica para que si llevan esta asignatura, esas técnicas básicas, como ya no es de que las podamos repasar, pues entonces sepan qué hacer y cómo aplicarlas en todas estas técnicas de síntesis orgánicas para fármacos. La segunda parte, y es donde yo entro, es la parte teórica. Miren, chicos, si ustedes vieron, esta tiene 10 créditos, entonces cuando llegan a la parte teórica, yo les pregunto a los chicos, ¿por qué eligieron la asignatura? Y yo sé que muchos, con toda sinceridad, me dicen, pues porque tienen más créditos. Y es válido. Muchos, yo sé que salen odiando la orgánica desde la 1, y entonces es donde yo entro. A volver a entrar, a que ustedes vean esa gran importancia y aplicación de esta asignatura. Y entonces, sí, necesitamos antecedentes de sus otras 2 orgánicas porque las vamos a aplicar aquí. Pero trato de que vuelvan a adentrarse a la importancia de llevar esta asignatura. Empezamos la llevo dando consecutivamente 4 años, voy a cumplir este semestre, y empecé con un alumno. Y afortunadamente en este semestre, pues ya llevo 17, ya es un gran logro. 17 alumnos que yo agradezco, el que pues vayamos poco a poco viendo que pues va de la manita de todas sus demás asignaturas y que la van a poder aplicar tanto en su licenciatura, terminando sus demás materias, como el campo laboral. Entonces, para mí esta asignatura yo la divido en 3 partes. La primera es toda la nomenclatura, toda esa estructura que ustedes vieron, pues la vamos a poder nombrar. Dale la nomenclatura de esos compuestos heterocíclicos. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues por lo menos lo que aprendieron de la nomenclatura de los grupos funcionales, ¿sí? Toda esa, a lo mejor la parte estereoquímica, darle ese nombrecito. Lo vamos a necesitar pues cuando veamos todo ese grupo heterociclo o la fusión de ellos, pues dale un nombre trivial. Ya los conocemos como comunes, ¿no? Pues ya le decimos, ay, pues ya lo conocemos como penicilina o ampicilina. Sí, sí, pero vamos a ver cómo es su nombre trivial para poderlo reconocer, para que ustedes, cuando ustedes vean este compuesto, bueno, el trivial es así, o por qué tiene este nombrecito 1H, esos paréntesis, bueno, pues aquí lo vamos a aprender. La segunda parte de la asignatura teórica es la síntesis y apertura de esos anillos heterocíclicos. Entonces vamos a aprender a poderlos sintetizar, y cuando ya esté el anillo, cómo se hace la apertura para esos compuestos. Entonces, para esto, pues necesitamos todo lo que aprendieron en la química orgánica 2, todas sus reacciones y síntesis. Obviamente, como va hasta 5º semestre esta asignatura, entonces, aunque hayan pasado un año, año y medio, sí, yo sé que se les llega a olvidar alguno de ellos. Pero entonces, cuando veamos alguna de reacción, yo hago hincapié del repaso de esa reacción que necesitamos para poder entender esa síntesis, ¿no? Entonces, nada más es como un repasito. Y mi tercera parte también la divido en 2. La primera, les hago que tengan la investigación o la búsqueda de un artículo que se relacione con la asignatura y que normalmente sea de su interés. El objetivo de este artículo es precisamente que le vean la aplicación de la asignatura con su licenciatura. Y ustedes entonces ahí, tanto ustedes como yo, pues aprendemos. Yo aprendo de esa parte biológica que ustedes ya tienen en 5º semestre más cimentada, 5º, 6º, porque la van llevando en esos semestres, y yo la parte química que les voy mostrando. Entonces, normalmente les digo, ¿qué te interesó de este artículo? Y siempre es algún fármaco o de alguna hormona, alguna enfermedad, tanto que ellos o sus familiares tuvieron, y entonces la pudieron aplicar.
Y entonces esa es la primera parte de esta tercera, ¿no? Buscar ese artículo y entonces yo les dejo un trabajo para desarrollar con respecto al artículo, puntos específicos que yo necesito que le coloquen porque luego los artículos no vienen, ¿no? Como es una propuesta de mecanismo, como son las aplicaciones de ese compuesto, como son características físico-químicas, pues para que vean qué es lo que se está obteniendo en el artículo que ellos buscaron. Pero la segunda parte es la exposición, pues, de ese trabajo. Y normalmente yo invito a los alumnos de la Química Orgánica 2 que estén llevando, pues, para adentrarlos y que vean la importancia de llevar esta asignatura, que les digo, desgraciadamente es optativa y que debería de ser obligatoria. Y les digo todo esto con el objetivo de que vean esa gran aplicación de la química orgánica, que no la salgan odiando, que sepan que es algo que necesitan también para sus otras asignaturas. Van de la manito y van a entender mucho del porqué de todas esas síntesis biológicas, de lo que se está llevando a cabo en sus otras asignaturas. Y además van a tener la opción de poder plantearse a lo mejor una propuesta de mecanismo para poder cambiar a lo mejor una parte biológica, ¿no? Entonces, esa es la importancia grande que tiene esta asignatura y que yo los invito a que si la lleven, les digo, debería de ser obligatoria, pero bueno, es optativa, nos tocó y ojalá ya se cambie esto rápidamente, pero les invito a que la lleven en su quinto semestre, ¿verdad? Y que yo siga para poder con ustedes, he estado dando la química orgánica 2 y por eso es de que cuando llevo la química orgánica 2 también toco temas que sé que las van a ocupar en esta orgánica o en esta asignatura. Les meto, que son a lo mejor temas que en su química orgánica 2 no vienen en el temario, pero que yo sé que las van a ocupar aquí. Entonces voy como ordenando temas de la orgánica 2 con química heterocíclica para que lleven una continuidad y que ustedes sepan que esta es de gran aplicación. Entonces creo que a grandes rasgos esta es su asignatura de química heterocíclica optativa y los espero con mucho gusto en este semestre.